¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo tema, bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. En este caso vamos a estar estudiando acerca de la medicina bíblica o qué dice la Biblia acerca de lo que es la medicina según la palabra de Dios. Mi nombre es Leandro Pena, no tengo nada que ver con la medicina, no tengo nada que ver con la salud, pero sí me interesa buscar y presentarles qué dice la Biblia acerca de este tema. Aclaración. El siguiente estudio proporciona evidencias bíblicas sobre la manera de alcanzar sanidad, pero no pretende ser un reemplazo a la consulta con un profesional de la salud. Recomendamos asesorarse con su médico de confianza. El presente estudio, que ustedes van a estar viendo en pantalla, es una presentación que realicé para hermanos en Buenos Aires el día 17 de este mes, del mes de julio, y que por cuestiones técnicas no quedó grabado, pero me interesaba que esto quede para que ustedes puedan buscarlo y puedan nuevamente investigar qué dice la palabra de Dios sobre lo que es la verdadera medicina. Así que de esta manera nos metemos de lleno en el estudio para responder 5 preguntas, ¿sí? La número 1, ¿quién nos trae medicina? La número 2, ¿cómo nos llega esta medicina? La número 3, ¿por qué nos llega esta medicina? La número 4, ¿cómo nos traen medicina? Y la número 5, ¿qué ocurre o qué pasa cuando estos que nos traen medicina no están? ¿Sí? 5 preguntas sencillas y que las vamos a responder con la Biblia y tal vez haya alguna cita del Espíritu de Profecía, alguna cita de los testimonios, pero mayormente va a estar orientado para responderlo con la Biblia. La primera pregunta, ¿quién nos trae sanidad o quién nos trae medicina? Que es una palabra intercambiable, ahora lo vamos a ver. En Jeremías 33:6 nos dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En primer lugar, y de forma general vamos a responder que quien nos trae medicina es Dios, ¿sí? Dios es el que nos trae sanidad, es el que nos trae medicina y la palabrita ahí, recuérdenla, 48:32, la vamos a ver que se utiliza de forma intercambiable en otros pasajes con sanidad, ¿sí? ¿Y qué hermanos dice? Que Dios nos va a curar, nos sana, nos da remedio, medicina, nos cura y nos revela abundancia de paz y de verdad. Otro pasaje que también se encuentra en la Escritura y que responde a esta pregunta está en Malaquías 4:2, que nos dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, ¿sí? Ahí la palabrita alas tiene que ver con los bordes, no simplemente que, bueno, vamos a ver también que tiene que ver con ángeles y mensajeros, ya ahí estaremos estudiando, pero en particular quien nos trae salvación, que la pregunta es Dios nuevamente, en este caso nos está hablando acerca de su Hijo, y que en sus alas o en los bordes de sus mantos nos trae salvación, nos trae medicina. Ustedes lo recordarán esto con la historia de la mujer que sufría, ¿sí?, por hemorragia constante y es salvada, es curada a través de un acto de fe por tocar los bordes de las vestiduras de Jesús, ¿sí? Es a través de Cristo y es a través de esas alas, de esos bordes, ya vamos a ir viendo todas estas cuestiones, pero es para que ustedes lo vayan recordando, que son todos asuntos que están involucrados en el concepto de la sanidad según la Biblia. Y nos dice que saldréis y saltaréis como becerros de manada, ¿sí? Otro pasaje no, ahí vamos a ver que esta palabrita que ya hablamos de medicina, también, marpé, del hebreo, se la puede traducir como medicina, como cura o como también sanidad, ¿sí? Para la Biblia, desde el hebreo, son conceptos intercambiables, es algo curativo, ¿sí? ¿Y quién nos lo trae esto curativo? La medicina, la cura, la sanidad, nuevamente, es Dios el que lo hace. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos llega esta medicina? En Proverbios 4:20 al 22 nos dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas
en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que la hallan y medicina, la misma palabrita, a todo tu cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es medicina a todo tu cuerpo? ¿Qué es vida? Mis palabras, mis razones. Y si leemos un poquito más arriba, en Proverbios 4:4, al principio de este capítulo, vamos a ver que el padre, que le está hablando al hijo, le dice, y él me enseñaba y me decía, retenga en tu corazón mis razones. ¿Y qué son sus razones? Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Sí? La ley de Dios, sus mandamientos son sus palabras, son sus razones, y es de esto, de lo que veníamos hablando, ¿sí? Que son medicina, son vida a nuestro cuerpo. Vamos a ver que en Éxodo 15:26, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, no algunos, todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, nuevamente vemos que la medicina viene de Dios, Dios es el que nos sana y nos llega a través de su palabra, a través de sus razones, a través de sus mandamientos y estatutos, no algunos, no los que me gustan, de todos sus estatutos. Y si los guardamos, si los retenemos en nuestro corazón, ninguna enfermedad nos va a venir y hablaremos de Jehová como nuestro sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. En el comentario bíblico adventista del mismo capítulo, pero del verso 25, nos dice la sierva de Dios que cuando Moisés presentó delante del Señor las tristes dificultades de los hijos de Israel, recuerdan que en Éxodo 15 ellos habían salido de Egipto y una de las primeras complicaciones que se encuentran es con las aguas amargas, las aguas de Mara. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no presentó ningún nuevo remedio, sino que les llamó la atención a lo que estaba a la mano, pues había un arbusto o mata que él había creado que había de ser echado en el agua para endulzar y purificar la fuente. ¿Sí? La cita continúa, lo vamos a dejar hasta acá nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? No presenta ningún nuevo remedio. ¿Sí? Vemos y prestamos con atención que en Éxodo 15:26 Dios presenta sus mandamientos y estatutos, pero todavía no había dado sus leyes. Sin embargo, la sierva de Dios y tanto la Escritura nos presentan que eran cosas preexistentes y que Dios se las estaba nuevamente recordando, no presentó nada nuevo. ¿Y qué le llama la atención? Le llama la atención a lo que estaba a la mano. Los remedios de Dios están a nuestro alcance, no son cosas imposibles de alcanzar, y esto ya lo vamos a leer. ¿Y qué es lo que busca? Algo que Dios había creado. No cosas o invenciones realizadas por el hombre, sino cosas creadas por Dios. En este caso, el arbusto o mata. Y en este sentido vamos a ver que los principios de sanidad de Dios son claros y sencillos. En Deuteronomio 30:11 nos dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Sí? No es ni difícil, no es algo complicado, algo enroscado, algo que no entendamos con expresiones latinas, científicas, sino que son cosas sencillas, son claras, ni están lejos, no tienen que buscarlas en un avión a no sé qué país para traerme la cura, sino que está cerca a ti, ¿qué cosa? La palabra en tu boca y en tu corazón para que las cumplas. Entonces, nuevamente podemos observar que los principios de sanidad, los remedios que Dios tiene, son claros y sencillos. Deuteronomio 30:15. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 3. ¿Por qué no llega esta medicina? Y ahí vamos a ver que en Proverbios 12:18 nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué es?
es medicina. ¿Qué cosa es medicina? La lengua de los sabios. Las palabras de los sabios son medicina. Y vamos a estudiar un poquito más que en el mismo libro de Proverbios, en el verso 13, capítulo 13, verso 17, nos dice: el mal mensajero acarrea desgracia, o sea, nos saca la gracia de Dios, nos saca su perdón, su bondad, su espíritu, pero el mensajero fiel acarrea salud. Esta palabra acarrea en la versión 60 es poquito complicada para nosotros de entenderla, así como que nos trae, lleva la salud, ¿sí? Como la acarrea. Pero si vamos a otra versión, por ejemplo, la versión Reina Valera, Nueva Reina Valera, versión 2000, nos dice: el mensajero malvado acarrea problemas, fíjense lo de la desgracia, pero el mensajero fiel lleva sanidad, ¿sí? Esta expresión me gustó un poco más porque está claro para nosotros qué es lo que hace el mensajero fiel. Y pensemos, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de ángeles que llevan un mensaje a cada iglesia. El mensajero fiel lleva sanidad, y esos mensajeros, esos ángeles que están en cada iglesia, están llevando un remedio a cada iglesia. Pregunta 4. ¿Cómo estos mensajeros nos traen la sanidad? Vimos que viene por la lengua de los sabios. Pero dice acá: panal de miel son los dichos suaves, ¿sí? Las palabras agradables, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, ¿cómo nos traen sanidad? Por los dichos suaves, por las palabras agradables. Pero no las palabras agradables que agradan al oído de la persona, sino por las que realmente traen vida, que son los mandamientos de Dios. En Romanos 10, del 13 al 15, nos dice el apóstol Pablo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Entonces entendemos que la salvación, nuestra sanidad, proviene de invocar el nombre del Señor. Entonces nos pregunta Pablo y nos interpela: ¿cómo, pues, estas personas que quieren alcanzar sanidad invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, para que sean sanos, tienen que conocer al Señor, que es el que nos trae sanidad por medio de su palabra. ¿Cómo pues van a invocarlo? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Este es el gran problema. Pero el gran problema surge de: ¿y cómo oirán estas personas sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Finaliza diciendo: si no fueren enviados. Es necesario todos estos elementos. ¿Para qué? Para que la persona alcance sanidad, sea salva. Entonces diremos, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿sí? Todo esto va encadenado, una cosa a la otra. Hace falta una iglesia que envíe a mensajeros, ¿sí? Porque estos mensajeros no andan de forma independiente, sino una iglesia que envíe mensajeros para que prediquen la palabra, ¿sí? A los incrédulos, ¿sí? Entonces, y si esos incrédulos conocen la palabra del Señor, van a encontrar, ¿qué cosa? Sanidad. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 199, nos dice: rara vez se les indica, en este caso habla a los niños, que el ministro es el embajador de Dios, que el mensaje que trae es uno de los medios designados por Dios para salvar a las almas, y que para todos los que tienen el privilegio de ser puestos a su alcance, o sea, al alcance de este ministro que trae la palabra de Dios, que trae la palabra de sanidad, ¿será qué cosa? ¿Será sabor de vida para vida o de muerte para muerte? Dios nos está llamando con una misión: ser embajadores del reino, ser aquellos que llevemos ese mensaje de sanidad. Pero tal vez tu don no sea ser esa persona, aunque creería que no hay ninguno que no esté llamado a ejercer este ministerio, ¿sí? De llevar palabras de sanidad, de salvación a aquellos que lo están necesitando. Pero si no, aún como Andrés, podemos guiar a las personas a Cristo, llevarlos a Él, ¿sí? Compartir aquella palabra de predicación de otro hermano que tiene ese don,
para que tus amigos, tus seres queridos puedan alcanzar sanidad. ¿Cómo nos trae medicina? Esto es importantísimo. Y queridos amigos, ¿qué pasa cuando no hay mensajeros? ¿Qué pasa cuando no hay ministros? ¿Qué pasa cuando no hay personas que lleven el mensaje de sanidad, de salvación? Leemos en 2 de Crónicas 36:16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Hasta qué? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué pasó? Y ya no hubo remedio. ¿Sí? Entonces, cuando las personas hacen escarnio, los burlan, ¿sí? Menosprecian y burlan las palabras de los profetas, de los mensajeros, sus palabras, ¿qué pasa? Viene la ira de Jehová y ya no hay más remedio. Queridos amigos, nosotros podemos abrir las puertas de la bendición a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros vecinos, de la manera en que tratemos el mensaje de Dios. Porque Dios nos trae sanidad a través de su palabra y esa palabra es traída a través de sus mensajeros. Entonces, de la manera en que nosotros apreciemos o despreciemos, será nuestra suerte en esta tierra. Será como alcancemos la sanidad o alcancemos nuestra desgracia. Entonces, a modo de resumen de este tema, encontramos que Dios es el que trae medicina. Dios es el que trae, ¿qué cosa? Sanidad. La medicina, ¿cómo viene? Viene de Dios. Y viene esa medicina por su palabra. Los principios de sanidad son claros y sencillos. Otra cosita más, es traída por mensajeros de Dios. Y por último, bueno, vimos también que sus palabras, cuando vienen de parte de Dios, nos traen vida. Y por último vemos que sin mensajeros no hay remedio, no hay medicina. Queridos amigos, esto es muy claro, está en la palabra, está ahí, lo puedes volver a leer, puedes volver a investigarlo. Y me gustaría ahora compartirte un segundo tema, ¿sí? Antes de eso, te recomiendo ver un video del hermano Emanuel Vallejos del canal Inforum que habla sobre la sanidad o la salud en la Biblia. Es muy parecido a este. Yo lo hubiese colocado este tema antes del que les va a hablar Emanuel, porque ya Emanuel se va a meter de lleno en lo que tiene que ver con qué dice respecto a cada situación en particular para nuestra sanidad. ¿Sí? Va a hablar del libro de Levíticos, de Deuteronomio y demás cuestiones que aparecen en la Biblia sobre cómo realmente ser sanos, cómo realmente ser felices en esta tierra, siendo obedientes a todos los mandamientos, a todos los estatutos de Dios. Y en el próximo video estaremos viendo la medicina de Dios en el tiempo del fin. ¿Sí? ¿Cómo aparece este tema en la profecía? No te lo pierdas, en el siguiente video vamos a seguir estudiando este tema. Que Dios te bendiga.